Buenas noches a todos. Vamos a considerar la palabra infalible e inspirada de nuestro Dios en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10 y versículo 23 al 32. El propósito es poder terminar este capítulo de Proverbios 10. Está como a la mitad de su Biblia, después de los Salmos, antes de Cantar de los Cantares. Proverbios 10, versículo 23, nos habíamos quedado. Dice la palabra del Señor: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Así que vamos a estudiar juntos estos versículos. Y vemos aquí cómo Salomón habla de la persona que hace maldad en el versículo 23. Cuando uno busca esta palabra maldad, tiene que ver con alguien que planea algo malévolo en contra de alguien. Esta palabra maldad, el que hace maldad aquí en el versículo 23, es la idea de alguien haciendo un complot, o es alguien que arma una trama, un plan para vengarse, para lastimar a alguien, ya sea físicamente o moralmente o emocionalmente también pudiéramos añadir, y también espiritualmente. Entonces estamos viendo que esta persona está como si fuera escondido y está cavilando cómo va a perjudicar a cierta persona que tiene en la mira. Fíjese que para esta persona hacer este tipo de cosas es como una diversión, dice Salomón. Esta palabra diversión en el hebreo tiene que ver con la palabra deporte. Imagínense, así como a alguien le encanta jugar básquetbol y van y tiran la pelota y disfrutan, así a esta persona le encanta estar tramando cómo perjudicar a las personas. Es como un deporte, es una diversión para esta persona. ¿Y cómo es la maldad? Que hay personas que se divierten
y que disfrutan planificar cómo dañar a los demás. Ellos se toman a la ligera herir a una persona. Ahora, vamos a ver aquí que así debe de actuar el insensato. ¿Quién es el insensato? Es el que no tiene la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no debería de ser el cristiano el que actúa de esta manera. Pero a veces nosotros podemos caer en esta misma actividad perversa de tratar de pensar cómo le voy a hacer para regresarle a fulano o a mengano lo que me hizo a mí. No, dice 1 Corintios 13 en ese capítulo sobre el amor, que el amor no se goza de la injusticia. Por más que alguien le ha dañado o le ha lastimado, si usted es creyente en Cristo, usted no se va a gozar en la injusticia de decir, sí, qué bueno, lo que tuve en mente, lo que yo hice para que le fuera mal, sucedió, y qué bueno, porque se lo había ganado. No, esta es la persona. ¿Quién hace eso? Dice ahí, el insensato, el que no tiene la sabiduría de Dios. El hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Dice Salomón en la segunda parte del versículo 23, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. O sea que la persona con el entendimiento de Dios se enfoca en querer perjudicar a los demás. No, ¿en qué se va a enfocar la persona que tiene el entendimiento de Dios? En recibir más entendimiento de Dios. No le interesa si fulana me vio mal, que Dios la bendiga. Pero a esa hermana que tiene el entendimiento de Dios no le interesa regresarle la mala mirada que le dio fulana de tal. No, esa hermana o ese hermano que son entendidos, que tienen la sabiduría de Dios, se deleitan, se agradan, no en herir, no en vengarse, sino en poder adquirir más y más sabiduría, más y más conocimiento de Dios. No le interesa cómo destruir, cómo difamar, cómo vengarse. Lo que disfruta es aprender más de Dios. Y sabe, vamos a ver en el versículo que sigue que vivir pensando y deseando en el mal para los demás nos va a llevar a vivir una vida miserable, triste, amarga. Pero si usted puede vivir enfocándose en poder adquirir más y más conocimiento de Dios, usted va a vivir una vida plena, gozosa, satisfecha. Por eso Salomón dice a su hijo en el versículo 24, lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Quién es el impío? Impío es el malvado, es el culpable. Es una palabra comúnmente mencionada en Proverbios. Impío. Pío en latín es piedad, de pureza. Y si es impío, es que no tiene pureza. En nuestra Biblia en inglés, la palabra impío es la palabra sin Dios. Así es como vive el impío, sin Dios. El impío vive como si Dios no existiera. Anda en el pecado, haciendo todo tipo de injusticias, cometiendo todo tipo de faltas, como si no existiera un Dios santo y puro. Es impío. Ahora,
Usted se acordará quizás que el tema del temor se menciona mucho en Proverbios, porque dice aquí, lo que el impío teme. ¿Sí se acuerda que hemos estado viendo que como cristianos debemos de temer a Dios? Pero aquí no es ese temor, porque temer a Dios, vamos a ver más adelante, es adorarle, es respetarle, es tenerle reverencia. Este temor es de tener miedo, es de tener terror. ¿Por qué el impío teme que algo le va a venir? Porque sabe que está mal. Por eso la Biblia dice que el hombre tiene que hacer sus fechorías de noche, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque está tratando de ocultar lo que hace, porque sabe que está mal. Entonces, ¿cómo es que el impío sabe que por obrar mal le va a ir mal? ¿Y qué termina pasando? Le va mal. Entonces, hermanos, eso nos puede consolar a nosotros como cristianos, que si hay impíos que le están haciendo a usted la vida imposible, usted recuerde que ellos saben que están mal y que les va a venir lo que ellos temen, a lo que ellos les causa pavor. Enseña la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero ¿cómo es con nosotros los justos? Bueno, dice Salomón, pero a los justos les será dado lo que desean. O sea, con el impío, a él le pasa lo que no quiere, porque él sabe que va a tener que ser castigado. Le pasa lo que no quiere. Pero hermanos, a nosotros los justos nos pasa lo que sí queremos. ¿Sí se da cuenta de esa diferencia? Al impío le pasa lo que no quiere, ser castigado por Dios. Al justo le sucede, le pasa lo que sí quiere. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Uno para mal, el otro para bien. A los justos les será dado lo que desean. En esta noche, hermanos y hermanas, podemos confiar en Dios, que Él es el dador de todas las cosas, y que nosotros podemos confiar en Él para que Él nos dé lo que deseamos. Yo no sé qué usted desea. Problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, empleo. Hay muchas cosas que pudiera uno desear. Nosotros podemos confiar que si somos justos, si somos rectos, se nos va a dar todo lo que deseamos, pero con medida, hermanos. Porque dice Santiago 4:3, Santiago reprende a esos hermanos porque no oraban bien, porque no pedían bien. ¿Por qué? Porque estaban pidiéndole a Dios, pero para que Dios les diera para sus placeres y sus deleites. Santiago les dice, no oramos para que Dios nomás supla nuestra codicia, no. Pero nosotros, si tenemos el deseo de salud, de trabajo, de poder poner un negocio, de poder darle una educación a nuestros hijos, de buscar un cónyuge, todo esto podemos ponerlo delante del Señor y saber que Dios nos va a dar el deseo de nuestro corazón, siempre y cuando sea bajo la voluntad de Jesucristo. Eso es lo que significa en Juan 14:14, cuando debemos de orar en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que si es la voluntad de Cristo Jesús, eso se llevará a cabo. Y si no, acéptelo. Si hay algo por lo cual
Dios claramente le ha mostrado que no le va a contestar esa oración, sea como Pablo. Pablo aceptó que Dios no le iba a quitar su aguijón en la carne. Ahora, no porque Dios le ha negado una oración hasta ahora significa que no la va a contestar, ¿no? Es posible que esa oración usted la tiene que seguir haciendo y en 17 años Dios se la va a contestar. Eso usted lo tendrá que determinar delante del Señor. Ahora, Salomón nos va a hablar acerca de la perseverancia, de la constancia. ¿Cómo son los malos? Dice Salomón. Dice Salomón, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. O sea que en la persona perversa, en la persona mala, no hay estabilidad, no hay firmeza. No permanecen en nada. Quizás usted ha visto en las noticias cómo ese tornado pasó por Kentucky en Estados Unidos y dejó grandes destrucciones. Cuántas casas, edificios, negocios devastados, personas muertas, hasta bebés, una bebé de 2 meses. Imagínense. Y así es el malo. Le viene un torbellino y no lo soporta, no lo aguanta con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios y no permanece. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿O cómo deberíamos de ser nosotros? Mas el justo permanece para siempre. O sea, nosotros, hermanos, como justos, tenemos un fundamento que es eterno, que es duradero. Nosotros debemos de permanecer. A Dios le agrada que el cristiano pueda comenzar la carrera cristiana, pero ¿sabe qué es mejor? Que la termine. Que la termine. El apóstol Pablo podía escribirle a iglesias tiempo después que él había ido ahí a predicar, y él podía decir: salúdenme a fulano de tal, que son las primicias, son el primer fruto de cuando predicábamos en aquel lugar. Y qué bueno es poder ver aquí en la iglesia de Emiliano Zapata hermanos que desde el primer día ahí estaban y hasta hoy también están por la gracia de Dios. Usted que quizás ha comenzado últimamente, también a Dios le agrada que permanezcamos. A Dios le desagrada que fluctuemos, que estemos bien animados 15 días y 21 días ni la sombra, ni supimos dónde estaba, no por una enfermedad, sino no me dieron ganas, o por flojera espiritual. No, hermanos, tenemos que permanecer. ¿Se acuerda la parábola del Señor en Mateo 7? Los 2 constructores. ¿Sobre qué construyó su casa el primero? Sobre la arena. El segundo, sobre la roca. Llegó la tempestad a la primera casa, se cayó. Llegó la tempestad sobre la segunda casa y no se cayó. ¿Por qué? Porque esa casa estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe quiénes son ellos? Dice Cristo: los que están sobre la roca y que no caen cuando vienen las tempestades, son los que oyen mi palabra, pero que también la guardan. Así es usted esta noche, hermano, que está aquí. Está usted fundado sobre esa roca, porque usted no solamente quiere oír la palabra, pero la quiere guardar. Qué triste cuando muchos inician con mucho ánimo y mucho ímpetu,
y pronto se desaniman. ¿Qué pasó? No estaban fundados sobre la piedra, sobre la roca, estaban fundados sobre la arena. Cuando pasa el torbellino, el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y así usted y yo, hermanos, azoten los vientos, llueva, nos llueve sobre lo mojado, como decimos, nosotros podemos estar seguros, podemos ser constantes, perseverantes, sabiendo que el Señor nos va a recompensar por ello. ¿Se acuerda que Salomón nos ha hablado mucho acerca de la pereza en este libro de Proverbios, de la flojera? Y lo va a mencionar otra vez en el versículo 26. ¿Usted ha probado el vinagre? ¿Cómo es el vinagre? ¿Es dulce? ¿Es ácido? Es ácido, amargo. Es más, estaba leyendo que si usted por mucho tiempo se pone, ¿por qué hablo de esto? Porque el 26 dice, como el vinagre a los dientes. Estaba leyendo que si uno se pone mucho vinagre en los dientes, por mucho tiempo empieza a quitar una placa protectora que tenemos, destruye los dientes. Como el vinagre a los dientes, el humo a los ojos. ¿A quién le gusta que el humo le esté entrando a sus ojos? No, nadie. Molestísimo eso, ¿verdad? Arde la vista. Uno quiere voltearse o irse. Uno no va a poner vinagre en sus dientes. Uno no va a permitir que el humo entre a sus ojos. Bueno, ¿por qué dice eso Salomón? Porque así es el perezoso a los que lo envían. ¿Quiénes son los que lo envían? Sus jefes, sus patrones. O sea, alguien es contratado para un trabajo, pero muestra pereza, dice Salomón, para ese patrón, para ese jefe, esa persona es como vinagre a los dientes o como humo a los ojos. Ellos quieren haber contratado a alguien que va a trabajar, a alguien que no va a ser perezoso. Y este es un tema que, como dije ya, Salomón lo menciona seguidas veces aquí en Proverbios. En el capítulo 6, ¿se acuerda? Debemos de ser como la hormiga, dice Salomón. ¿Para qué? Para no dormir mucho, sino trabajar como lo hace la hormiga. En el capítulo 13, el flojo desea muchas cosas, pero no las alcanza, porque cree que todo le va a venir a él. Ahora, no hay que confundir las cosas, hermanos. Hay que confiar en Dios, pero a la misma vez hay que actuar confiando en Dios. O sea, buscando algo que pueda sustentarnos si no lo tenemos. Dice en Proverbios 21 que su deseo lo puede hasta matar, porque sus manos no quieren trabajar. El capítulo 15 de Proverbios nos dice que el camino del flojo está lleno de espinos. El capítulo 19 y capítulo 26, fíjese cómo es este flojo del que habla Salomón. Tiene tanta flojera, fíjese nomás, tiene tanta flojera que baja su mano al plato para agarrar una mordida o algo de comida, pero ¿qué no puede hacer? No la puede volver a levantar. Así de flojo dice Salomón que es el perezoso. En el capítulo 20, 22 y 26, el perezoso pone excusas para no trabajar. Dice Salomón, no sale a trabajar porque es el invierno. No, hace demasiado frío. O hasta el perezoso llega a inventar excusas. ¿Qué dice también en Proverbios el perezoso? Hay un león allá afuera. En serio, yo no lo estoy inventando. Salomón dice que el perezoso dice, no, es que hay un león en las calles y no puedo salir a trabajar. ¿Cuál león?
pura flojera que tiene él. ¿Y qué pasa con esa persona? Padecerá necesidad, dice Salomón. Dios valora el trabajo. Estoy hablándole a personas que pueden. La Biblia no se refiere esto a personas de la tercera edad, amas de casa, personas con discapacidad. No, estamos hablando de personas, especialmente varones, que tienen la capacidad de poder trabajar. Y entonces, ese es un tema que repite mucho Salomón aquí en Proverbios. Ahora, vamos a retomar el tema del temor de Jehová, que lo encontramos en el 27. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Cuál es el temor de Jehová? Es reverenciar a Dios. No es tenerle miedo a Dios, no, es reverenciar a Dios, es respetar a Dios, es darle a Dios el lugar que Él merece. ¿Qué pasa con aquella que teme a Jehová? ¿Cuál es la promesa? Ahí en el 27, aumentará los días. ¿Quiere tener usted largura de días? Tema a Jehová. El temor a Dios nos da varias cosas aquí en Proverbios. En el capítulo 1 y versículo 7, el temor a Jehová nos da sabiduría. En el capítulo 14, versículo 26, el temor a Jehová nos da confianza y esperanza. En el capítulo 16, versículo 6, el temor a Jehová nos hace que nos apartemos del mal. En el capítulo 22, versículo 4, el temor a Jehová nos da riquezas, honra y vida. Aquí, el temor a Dios nos da largura de vida. Entonces, los que tememos a Jehová, nuestros días son aumentados. Pero ¿cómo le va al impío? Lo contrario, mas los años de los impíos serán acortados. O sea, el que teme a Dios tiene muchos días de vida. Salomón está diciendo, el impío, el pecador, sus días serán cortados. Quizás usted aún no ha aceptado a Jesucristo. Estas palabras de Proverbios me hacen pensar en las palabras de Job. En el primer libro que fue escrito de toda la Biblia, Job dice, el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Usted y yo, dice la Biblia, nuestra vida se pasa tan rápido, nuestra vida es tan frágil, que somos como la flor que en la mañana sale y en la tarde es cortada. No dura nuestra vida. Tenemos que buscar a Dios hoy. Tenemos que arrepentirnos y aceptar a Cristo de todo corazón hoy, porque vamos a ser cortados, vamos a morir. Y la pregunta para usted es, ¿dónde va a estar después de ser cortado? Si aceptó a Cristo, es el cielo. Si no aceptó a Cristo, será el infierno. Entonces, el que teme a Jehová, sus días son aumentados, mas los años de los impíos serán acortados. En el 28, Salomón nos habla acerca de la esperanza. ¿Qué es esperanza? Si yo le preguntara, ¿qué significa la palabra esperanza? Bueno, sencillamente es algo que esperamos. Usted tiene la esperanza de que pueda ser bendecido por el Señor en el año 2022, ¿verdad? Esa es una esperanza que usted tiene. Eso si Dios le da vida y si Cristo no ha venido, obviamente. Entonces, esperanza es algo que esperamos. La esperanza de los justos,
de nosotros que vivimos en la justicia de Dios es alegría. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra esperanza está en Dios. Y por lo tanto nuestra esperanza es segura. Nosotros no debemos de vivir sin realmente saber, nos va a ir bien, nos va a ir mal, qué va a pasar, preocuparnos, estresarnos, no. Nuestra esperanza debe producir alegría en nosotros porque nuestra esperanza está basada en Dios. Ahora no significa que va a ser fácil, porque para que a veces se cumplan cosas que esperamos, hay que pasar un proceso muy difícil. Y de hecho, eso lo vamos a ver más adelante en otra ocasión. Aquí en Proverbios, Salomón dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando nosotros queremos algo, pero Dios permite que se demore, es un tormento a nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando llega? Dice Salomón, es árbol de vida cuando ese deseo es cumplido. Entonces no va a ser fácil. No porque dice aquí la esperanza de los justos es alegría, significa que todo es rápido, todo lo que yo espero me va a llegar rápido y voy a ser alegre. No, hay un proceso de esperar, de ser pacientes, pero cuando llega, y que va a llegar, podemos alegrarnos. Pero ¿cómo es la esperanza de los impíos? Dice Salomón, mas la esperanza de los impíos, ¿qué va a pasar con la esperanza de ellos? Perecerá. La esperanza de los pecadores no se cumple. Las cosas no resultan como ellos querían. ¿Por qué? Porque su esperanza no está en Dios. Fíjese cómo el Señor también nos anima en el 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. El camino de Jehová es fortaleza. Esa palabra fortaleza es refugio. Es un lugar que nos da protección, que nos da seguridad. Qué bueno es, ¿verdad, hermanos? Cuando viene una adversidad que es como una tempestad, nosotros podemos refugiarnos en el camino de Jehová. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Usted dice, pues, nadie va a poder ser protegido porque es el perfecto. ¿Y quién es perfecto? Bueno, no es que esta persona no tiene faltas ni fallas. Esta palabra perfecto tiene que ver con alguien que quiere vivir de forma íntegra. Es una persona recta, es una persona que trata, la idea ahí en el hebreo es una persona completa. Entonces usted y yo que hemos creído en el Señor y que nos abstenemos del pecado, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Recuerde eso, cuando viene una tristeza a su vida, el camino de Jehová es fortaleza. Qué bueno que no somos como los malos, porque el camino de Jehová, que para nosotros es fortaleza, ¿qué es para los malos? Dice ahí en el versículo 29, es destrucción. ¿Qué pasa con aquellos que obran bien? Dios los protege. ¿Qué pasa con aquellos que obran mal? Dios los castiga. Otra vez le hacemos la invitación. Si usted aún no ha aceptado a Cristo, usted va en ese camino espacioso que va de bajada al Hades. Si usted muere, su alma va al Hades para después ir al lago de fuego, donde Dios va a destruir a las personas. No porque van a dejar de existir, sino que las va a destruir eternamente y para siempre con ese castigo que les va a dar. Nadie deja de existir en el lago de fuego. Por eso debería de aceptar al Salvador en esta noche. Otra vez en el 30, Salomón regresa
a lo que ya vimos en el 25, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Se acuerda? La semana pasada dijimos que en este capítulo 10 de Proverbios, Salomón menciona mucho los labios y la boca del justo y del injusto. Y aquí vuelve a este tema en los últimos 2 versículos. ¿Cómo es ¿Cómo es la boca del justo? La boca del justo produce sabiduría. Va a hablar sabiamente. No dice cosas fuera de lugar. No miente con su lengua. No calumnia con su lengua. No critica con su lengua. No habla perversidades con su lengua. ¿Qué habla? Habla sabiduría. ¿Cómo es la lengua de aquellos que no son justos? Es perversa. La lengua perversa. ¿Qué hace Dios con esa lengua? Será cortada. ¿Qué pasaría si nos cortaran la lengua? ¿Qué ya no podríamos hacer? Hablar, ya no podemos hablar. De hecho, han habido gobiernos en el mundo donde las personas que eran considerados enemigos políticos porque se oponían a los gobiernos y andaban diciendo las cosas malas que estaban haciendo los reyes o los gobernantes, les mochaban la lengua. ¿Para qué? Para callarlos. Y así es Dios. La lengua perversa Él la corta. ¿En qué sentido? Él avergüenza a la persona que anda hablando mal y la tiene que callar. ¿No ve? Si yo invento un chisme acerca de alguien que supuestamente mengano hizo tal cosa, téngalo por seguro que Dios va a obrar para que todos se den cuenta que realmente yo había mentido. ¿Y qué voy a tener que hacer? Quedarme callado. No voy a poder decir más porque se vio que mi lengua fue perversa. Dios dice: la lengua perversa será cortada. En el versículo 32, ya al final del 10, los labios del justo saben hablar lo que agrada. O sea, hablan lo que es aceptable, hablan lo que es placentero. Los justos no ofenden, no lastiman, no atacan con su lengua. No, ellos saben hablar lo que agrada. ¿Cómo es la boca de los impíos? Habla perversidades, dice la palabra de Dios.